Cam, hijo de Noé, nació en un mundo que se recuperaba lentamente del juicio divino del diluvio. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la observación de la reconstrucción de la tierra, de la recuperación de la humanidad y de los desafíos que la obediencia a Dios implicaba. Crecer en la familia de Noé significaba estar rodeado de historias de fe, devoción y justicia, y aunque Sem y Jafet mostraban respeto constante hacia su padre y hacia Dios, Cam a menudo sentía una inquietud interna, una curiosidad que lo impulsaba a explorar, cuestionar y a veces desobedecer. Su carácter se formaba entre la admiración por la fortaleza de sus hermanos y la lucha por encontrar su propio camino dentro de la estructura familiar y espiritual que Dios había instaurado. Durante su infancia, Cam comenzó a comprender la magnitud del juicio divino y la importancia de la obediencia. Aunque joven, era consciente del poder de Dios y de las consecuencias de las acciones humanas. Observaba cómo Sem y Jafet aprendían de Noé la importancia del respeto, la justicia y la devoción, y cómo cada acto podía reflejar la fidelidad o la desobediencia ante el Creador. Sin embargo, su curiosidad lo llevaba a experimentar, a probar los límites y a veces a actuar impulsivamente, sin medir completamente las repercusiones de sus decisiones. Cada experiencia, cada error y cada momento de reflexión se convertían en lecciones que moldeaban su carácter y su comprensión del mundo. Uno de los eventos más significativos de su juventud fue cuando Noé, tras plantar una viña, bebió del vino y quedó expuesto en su tienda. Mientras Sem y Jafet actuaban con respeto y prudencia, cubriendo la desnudez de su padre, Cam se encontró observando la situación de manera irrespetuosa. Este acto, aunque aparentemente pequeño, tuvo consecuencias profundas. Reveló la importancia del honor, la obediencia y la humildad, y marcó una división en la percepción del carácter de cada hijo ante la bendición y el juicio de Dios. Cam comenzó a comprender que la falta de respeto y la desobediencia pueden generar efectos duraderos, no solo en la relación con los padres, sino también en la conexión espiritual con el Creador y en la herencia que se transmite a la descendencia. A medida que Cam crecía, su espíritu inquieto lo llevaba a explorar la tierra que Dios había restaurado. Observaba los ríos, las montañas y los bosques, comprendiendo que cada elemento de la creación era una oportunidad para aprender sobre la justicia, la obediencia y la sabiduría divina. Su vida diaria estaba llena de trabajo, esfuerzo y reflexión. Cada tarea, desde cultivar la tierra hasta cuidar de los animales, se realizaba con la conciencia de que sus acciones tenían un valor espiritual y podían afectar a su familia y a la humanidad futura. Cam empezaba a notar que la obediencia no era solo un acto externo, sino una manifestación del corazón y de la disposición interna de cumplir con la voluntad de Dios. La relación de Cam con sus hermanos y con Noé estaba llena de aprendizajes y tensiones. Comprendía que la desobediencia o la falta de respeto podía causar conflictos y afectar el destino de su linaje. Observaba cómo Sem y Jafet actuaban con prudencia y devoción, y esto lo confrontaba con sus propias decisiones, impulsándolo a reflexionar sobre sus acciones y sus repercusiones. Cada día era un desafío para equilibrar su curiosidad, su deseo de independencia y su necesidad de aprender a actuar conforme a los principios divinos. Su carácter se fortalecía a través de la introspección y la observación, aprendiendo que la rectitud y la obediencia son esenciales para preservar la bendición de Dios y mantener la armonía familiar y espiritual. Cam también comenzó a comprender el papel de la oración y la comunicación con Dios. Aunque joven, se daba cuenta de que la verdadera fuerza y sabiduría provenían de la conexión constante con el Creador. Cada momento de reflexión y oración fortalecía su espíritu, permitiéndole discernir entre la justicia y la injusticia, el respeto y la desobediencia, la humildad y la arrogancia. Estas lecciones formarían la base de su carácter y su entendimiento del mundo, preparándolo para los desafíos de la vida adulta y para las responsabilidades que la bendición de Dios le otorgaría en su descendencia. La historia de Cam en su juventud nos enseña que la obediencia y la devoción requieren constante aprendizaje y reflexión. Sus experiencias muestran
que cada acción tiene repercusiones espirituales y humanas y que la fidelidad a Dios se demuestra no solo en palabras, sino en actos concretos de respeto, justicia y humildad. A través de sus errores y aprendizajes, Cam se prepara para enfrentar su destino, comprendiendo que la vida es un camino de decisiones, responsabilidad y conexión con el Creador, y que cada elección puede afectar no solo a uno mismo, sino también a la familia y a las generaciones futuras. Al llegar a la edad adulta, Cam comenzó a asumir un papel más activo dentro de su familia y en la reconstrucción de la humanidad después del diluvio. La tierra había sido limpiada y renovada por la misericordia de Dios, y cada hijo de Noé tenía la responsabilidad de contribuir a la reconstrucción de la vida sobre ella. Cam se encontraba en un momento crucial. Debía equilibrar su espíritu inquieto y curioso con la necesidad de actuar con prudencia, respeto y obediencia a Dios. Su juventud le había enseñado lecciones sobre las consecuencias de la desobediencia, y ahora enfrentaba la oportunidad de demostrar madurez, liderazgo y responsabilidad en sus actos diarios. Cam comprendió que cada decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino también la de sus hermanos y, más importante aún, la de sus descendientes. La bendición y el juicio divino eran claros en su memoria. La desobediencia podía acarrear consecuencias graves, mientras que la fidelidad y la devoción fortalecían el linaje y aseguraban la continuidad de la promesa de Dios. Así, cada acción, desde el cultivo de la tierra hasta la instrucción de sus hijos, se convirtió en un acto consciente de obediencia y rectitud. Su vida reflejaba la lucha constante entre el impulso de seguir su curiosidad y el deber de actuar conforme a la voluntad divina. Con el tiempo, Cam comenzó a formar su propia familia, comprendiendo que su descendencia jugaría un papel crucial en la expansión de la humanidad. Sus hijos representaban la continuidad del legado de Noé y la oportunidad de transmitir valores de justicia, obediencia y fe. Sin embargo, Cam también enfrentaba los desafíos de la responsabilidad y la enseñanza. Debía guiar a sus hijos con firmeza, enseñándoles la importancia del respeto hacia Dios, hacia los mayores y hacia la tierra que había sido restaurada por la misericordia divina. Cada lección, cada consejo y cada ejemplo personal se convertían en herramientas para preservar la fe y la rectitud dentro de su linaje. A medida que Cam exploraba la tierra y supervisaba los trabajos de reconstrucción, también se enfrentaba a conflictos internos y tensiones con sus hermanos. La historia de Noé y el episodio de la viña seguían presentes en su memoria, recordándole la importancia del respeto y la humildad. Cam se dio cuenta de que la obediencia y la rectitud no solo consisten en evitar actos incorrectos, sino en cultivar una actitud de humildad, reverencia y consideración constante hacia Dios y los demás. Cada día representaba un desafío para mantener la disciplina espiritual y transmitirla a su familia de manera efectiva. La descendencia de Cam comenzó a establecerse en distintas regiones, contribuyendo a la expansión de la humanidad y al desarrollo de nuevas comunidades. Sin embargo, la historia de Cam también muestra cómo la influencia de sus acciones podía tener repercusiones negativas. Algunos descendientes adoptaron actitudes de desobediencia y orgullo, mientras que otros siguieron fielmente los principios de justicia y devoción que él había enseñado. Cam comprendió que la responsabilidad de guiar y corregir a sus hijos y nietos era constante, y que la perseverancia, la enseñanza y el ejemplo personal eran fundamentales para asegurar la rectitud en su linaje. A medida que pasaban los años, Cam también se enfrentó a la tentación de desviar su camino, de ceder ante la impaciencia o la curiosidad desmedida. Cada desafío le recordaba la fragilidad humana y la necesidad de mantener una conexión profunda con Dios. La oración, la meditación y la reflexión diaria se convirtieron en herramientas esenciales para fortalecer su espíritu y discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Su vida adulta estaba marcada por un equilibrio constante entre la acción, la reflexión y la responsabilidad espiritual, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la fe, la obediencia y la humildad. Cam también enseñó a sus hijos la importancia de la justicia y la misericordia, mostrándoles que la rectitud
no se limita a los actos visibles, sino que también se refleja en la actitud del corazón. Cada decisión, cada acto de generosidad y cada momento de oración eran ejemplos que fortalecían el espíritu y preparaban a sus descendientes para enfrentar los desafíos del mundo. Su vida reflejaba la complejidad de la naturaleza humana, la capacidad de errar, de aprender y de redimirse a través de la obediencia y la devoción a Dios. La historia de Cam nos enseña que la vida está llena de pruebas y decisiones que pueden impactar profundamente no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos siguen. Su ejemplo demuestra que la obediencia, la humildad y la reflexión son esenciales para preservar la bendición divina y mantener la justicia y la devoción en la tierra. A través de sus aciertos y errores, Cam nos recuerda que la vida es un camino de aprendizaje constante, de responsabilidad y de conexión con el Creador, y que cada acción tiene un valor espiritual que trasciende generaciones. A medida que Cam avanzaba en su vida adulta, se volvió más consciente del impacto de sus acciones sobre la tierra, su familia y la humanidad en general. Había comprendido a través de los años que cada decisión, por pequeña que pareciera, tenía un alcance espiritual que podía perdurar por generaciones. La obediencia y el respeto a Dios no eran meras formalidades, eran la base sobre la cual se sustentaba la bendición y la continuidad de su linaje. Cam reflexionaba constantemente sobre la importancia de enseñar a sus hijos a discernir entre la justicia y la injusticia, la humildad y la arrogancia, la devoción y la desobediencia. Durante este periodo, Cam enfrentó situaciones que pusieron a prueba su carácter y su fe. La expansión de la humanidad implicaba la creación de nuevas comunidades, y con ello surgían conflictos, rivalidades y desafíos éticos que requerían sabiduría y discernimiento. Cam entendió que no bastaba con actuar por impulso, debía guiar con prudencia, transmitiendo a sus descendientes el valor de la rectitud y la importancia de mantener una conexión constante con Dios. Cada consejo, cada instrucción y cada ejemplo que ofrecía era un acto consciente de liderazgo espiritual, destinado a fortalecer la fe y la obediencia en su familia y en aquellos que lo rodeaban. A medida que su linaje crecía, Cam se enfrentaba también a las consecuencias de sus propias acciones pasadas. El episodio de la viña con Noé seguía siendo una lección viva en su memoria. La desobediencia y la falta de respeto podían traer juicios, y la humildad y la devoción eran esenciales para preservar la bendición divina. Esta conciencia lo impulsaba a actuar con cuidado, a corregir errores y a orientar a sus hijos y nietos hacia un camino de justicia y fidelidad. Cam comprendía que la redención y el aprendizaje eran posibles, pero requerían esfuerzo, disciplina y una fe inquebrantable. Con el paso del tiempo, la influencia de Cam se hizo evidente en la expansión de la humanidad. Sus descendientes comenzaron a habitar distintas regiones, estableciendo culturas, tradiciones y sistemas que reflejaban tanto sus virtudes como sus errores. Cam observaba cómo algunos de sus hijos adoptaban la obediencia y la devoción, mientras que otros caían en la arrogancia y la desobediencia. Cada generación era un reflejo de su enseñanza y de la responsabilidad que tenía de guiar con sabiduría y justicia. Su vida mostraba que el liderazgo espiritual requiere paciencia, constancia y un compromiso profundo con los principios divinos. A lo largo de su vida, Cam también enfrentó conflictos internos, luchando entre la curiosidad natural que había caracterizado su juventud y la necesidad de actuar con prudencia y obediencia. Cada desafío le enseñaba que la verdadera fuerza no reside en el poder físico o en la audacia, sino en la integridad, la humildad y la devoción a Dios. Sus decisiones se guiaban por la reflexión constante, la oración y el deseo de mantener a su familia y su linaje en armonía con la voluntad divina. Cam entendía que la justicia y la misericordia debían equilibrarse en cada acción, y que la rectitud no era solo un acto visible, sino un estado del corazón que debía ser cultivado constantemente. Su legado comenzó a consolidarse a medida que los años pasaban. Cam no solo era padre y guía espiritual, sino también un ejemplo de cómo las lecciones del pasado
podían moldear un futuro lleno de esperanza y bendición. Enseñaba a sus descendientes que cada acción, cada palabra y cada pensamiento tenía consecuencias y que la fidelidad a Dios y la obediencia eran la clave para preservar la bendición divina en la tierra. Su vida era un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana, la capacidad de errar, de aprender y de redimirse a través de la fe y la rectitud. La historia de Cam nos recuerda que, aunque la desobediencia y la curiosidad puedan llevar al error, siempre existe la oportunidad de aprender, corregir y transmitir enseñanzas valiosas. Su vida muestra que el liderazgo, la devoción y la obediencia requieren esfuerzo constante, reflexión y un compromiso profundo con la justicia y la fidelidad. Cada acto de Cam, cada lección impartida y cada decisión tomada contribuyeron a un legado espiritual que perduraría en su linaje y en la humanidad, demostrando que la verdadera fuerza reside en la fe, la humildad y la rectitud ante Dios. La historia de Cam nos enseña que la obediencia, el respeto y la devoción a Dios son pilares fundamentales para preservar la bendición divina y el legado espiritual de un linaje. A través de sus errores y aciertos, Cam nos muestra que la vida está llena de decisiones que pueden repercutir no solo en nuestro destino, sino también en el de nuestra familia, nuestra comunidad y las generaciones futuras. Cada acto, cada pensamiento y cada palabra tienen un peso espiritual que trasciende el tiempo, y comprender esto es esencial para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cam aprendió que la desobediencia y la falta de respeto, aunque parezcan acciones menores, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Su experiencia con Noé y la viña dejó una marca imborrable, recordándonos que la humildad, la reverencia y la prudencia son indispensables para mantener la rectitud y la bendición divina en nuestras vidas. Al mismo tiempo, su vida nos enseña que la redención es posible. Reconocer los errores, aprender de ellos y buscar la guía de Dios nos permite corregir el rumbo y fortalecer nuestra fe, dejando un legado positivo para quienes nos siguen. Su papel en la expansión de la humanidad tras el diluvio demuestra que nuestras acciones impactan no solo a quienes nos rodean, sino también a la historia y al desarrollo espiritual de comunidades enteras. Cam comprendió que liderar con justicia y devoción implica paciencia, constancia y un compromiso firme con los principios divinos. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fuerza y sabiduría no se encuentran en la audacia o la curiosidad desmedida, sino en la integridad, la humildad y la conexión constante con Dios. A lo largo de su vida, Cam equilibró la curiosidad de su juventud con la responsabilidad de sus decisiones como adulto y padre. Guiar a sus descendientes, enseñarles la importancia de la obediencia y la justicia, y velar por la armonía familiar fueron actos que reflejaron su crecimiento espiritual y su aprendizaje constante. Cada desafío enfrentado, cada conflicto resuelto y cada momento de reflexión fortalecieron su carácter y la capacidad de transmitir enseñanzas profundas a quienes le seguirían. Su vida nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de mantener la luz de la fe y la rectitud, asegurando que la bendición de Dios se mantenga viva y vigente. La historia de Cam también subraya la importancia de la oración, la meditación y la introspección constante. La verdadera fuerza espiritual proviene de la conexión sincera con Dios, de la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y de la disposición de actuar con justicia y humildad en todo momento. Su vida muestra que incluso cuando enfrentamos errores o decisiones equivocadas, siempre existe la oportunidad de buscar la guía divina, aprender de los tropiezos y fortalecer nuestro espíritu para cumplir con nuestra misión y legado en la tierra. Ahora elevemos nuestro corazón en oración, inspirados por la vida de Cam. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, gracias por la vida y el ejemplo de tu siervo Cam, quien nos enseñó que cada decisión, cada acción y cada palabra tienen un peso espiritual que afecta a nuestro destino y al de nuestras generaciones. Ayúdanos a seguir su ejemplo, a reconocer nuestros errores y a actuar siempre con obediencia, humildad y devoción hacia ti.
Señor, fortalece nuestro espíritu para que podamos liderar con justicia, enseñar con sabiduría y vivir en rectitud, preservando la bendición divina en nuestra familia y comunidad. Inspíranos a reflexionar antes de actuar, a cultivar un corazón puro y a mantenernos fieles a tus caminos, incluso en momentos de prueba o confusión. Que la vida de Cam nos recuerde siempre la importancia de la obediencia, la reverencia y la fe inquebrantable, y que podamos, con tu gracia, mantener la luz de tu verdad y justicia viva en nosotros y en quienes nos sigan. Amén.